tardes a todos. Bienvenidos al webinar auspiciado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y manejado de alguna manera por la mediateca de la AMR, gracias a Muriel Cabrera. Hoy vamos a tocar el tema de cuestiones éticas y legales en tiempo de pandemia, un tema que nos interesa a todos. Y para eso vamos a tener como participantes al doctor Gastón Valente, que es abogado laboralista, asesor de la CTA de la provincia de Buenos Aires, a la doctora Lilian Capone, que es neumonóloga, especialista en salud ocupacional, secretaria de salud laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, a la doctora Silvia Cuadrelli, que por cuestiones técnicas va a estar a través de mi teléfono, por eso los que me pueden ver me ven con un teléfono en la mano. No tengo que presentarla a Silvia porque todos las conocen, pero bueno, las voy a decir. Es doctora en medicina, neumonóloga, jefe de neumonología del Sanatorio Güemes y diplomada en bioética. Y a la doctora Beatriz Gil, que es neumonóloga, coordinadora del Comité de Docencia e Investigación de la AMR, coordinadora de la sección pulmonar e intersticio de la AMR y también diplomada en bioética. Y quien les habla, yo que soy neumonólogo, jefe del departamento de urgencias del Hospital María Ferrer y miembro del Comité de Crisis del Hospital María Ferrer por esta epidemia. Así que, bueno, le doy la palabra a Betty, que va a hacer la introducción general al tema. Gracias, Betty. Gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por estar compartiendo este momento. Creo que de un tema crucial en los momentos que estamos viviendo. Agradezco a Silvia, a Gastón y a Lili, y especialmente a Muriel, que está siempre atenta a que estos webinars salgan lo mejor posible. Gracias, Muriel. La idea de esta breve introducción es situarnos un poquito en el contexto de la pandemia de la que estamos siendo protagonistas, para ver qué cuestiones éticas y legales podrían surgir o están surgiendo ya en este tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, las pandemias han generado pánico masivo, esencialmente porque son de conducta impredecible. Por un lado, nosotros podemos marcar la fecha de inicio, pero es especular intentar darle una fecha de final. Este factor tiempo es generador de una gran incertidumbre. La incertidumbre, que es la que genera la gran carga de miedo y a la cual se suman también otros estados emocionales como la angustia, la tristeza, la ansiedad de la población en general y del equipo de salud en particular, porque somos los que estamos en la primera línea de batalla. Además, nos estamos enfrentando a un virus que ha demostrado ser multifacético. Tiene comportamientos diferentes, no solo en sus manifestaciones clínicas, sino también en la distribución geográfica. La capacidad de daño del SARS-CoV-2 se ha reflejado en la curva de multiplicación del número de afectados, que ha sido extremadamente veloz y sin límites en el alcance de su dispersión. Y si bien existe una población de más riesgo, esta pandemia no ha discriminado. Afecta, si bien, como digo, a una población de riesgo más vulnerable, pero está afectando a todas las edades, sexo, razas, condición social, de manera que todos nos hemos convertido en víctimas y en vectores. Este hecho no menor de ser posibles víctimas y vectores es el que nos hace pensar en términos de aislamiento y todos los medios que se han instrumentado para lograr el mismo. De manera que desde el 11 de marzo, cuando la OMS marca la condición de pandemia por la COVID-19, los gobiernos diferentes del mundo han comenzado a tomar una serie de medidas, fijándose muchos de ellos como objetivo prioritario el cuidar la salud de la población y el salvar vidas. La COVID-19 tiene una mortalidad que es aproximadamente 10 veces más que la de la influenza común
y entre 3 a 4 veces, dependiendo de la población afectada, que la que ha provocado la gripe H1N1 en el año 2009. Esta tasa de letalidad es mucho mayor en las poblaciones vulnerables de personas mayores de 80 años, aquellas que tienen afecciones coexistentes, sobre todo cardiovasculares, diabetes y las que conocemos. A todo esto que dije, creo que es la primera pandemia mediática de la humanidad. La estamos viviendo minuto a minuto online. Y un aspecto clave de toda la historia de estas pandemias ha sido, y sobre todo de las de los años de la era de la comunicación, es la comunicación en este contexto de crisis. Una comunicación certera, honesta y transparente, o lo más certera posible, honesta y transparente, desde las autoridades gubernamentales y de todos los medios masivos de comunicación. Lo estamos viviendo, una información cambiante, muchas veces de fuentes no confirmadas, ni mucho menos éticas, minan la confianza de la población, que comienza a hacer lecturas preocupantes de la situación y comienza a descreer de las medidas adoptadas. Y un tema, por último, esencial, y lo dejamos al último por lo esencial, es considerar la capacidad y la organización de los sistemas de salud en épocas de crisis. El sistema de salud pública en nuestro país es particularmente complejo. Sabemos que se sostiene sobre 3 subsistemas, el de gestión estatal, el de gestión privada, el de obras sociales, y en general un sistema que teóricamente es muy bueno, universal y tiende a ser equitativo, ya en tiempos ordinarios muestra tantas debilidades de las que somos testigos. Imagínense la gran preocupación que tenemos los agentes de salud cuando pensamos que si nos llega la avalancha de casos, el sistema nuestro de salud puede hacer agua por todos los flancos, no solo por el recurso, por los recursos materiales, sino también esencialmente por el recurso humano. Más cuando hemos observado que en países europeos donde tienen sistemas de salud considerados entre los 10 mejores del mundo, hemos visto cómo se vieron desbordados. Un análisis que ya casi todos conocemos porque lo repetimos es de este estudio a gran escala que se hizo a fines de febrero en China, donde sugieren que el 80% de los infectados van a ser asintomáticos o con síntomas leves, y un 20% va a requerir hospitalización. De estos, un 5% va a requerir cuidados críticos, unidad de cuidados intensivos y posiblemente asistencia respiratoria mecánica. Ustedes me pueden sacar de este error si lo tengo mal registrado, pero tengo entendido que actualmente nosotros disponemos en Argentina de aproximadamente 8.500 camas con respirador, y que pensamos que van a ser utilizados no solo por patología producida por COVID. También contamos con el mismo recurso capacitado. Si nosotros pensamos que la curva epidémica de los contagios de las personas infectadas sigue creciendo gradualmente, es probable que los recursos en salud no se vean desbordados. Sin embargo, tenemos que estar preparados para la escasez de camas en salas generales dedicadas al COVID, en UTI y en el número de respiradores. Todos estos aspectos, y seguramente muchos más que van a ir surgiendo en este momento compartido, nos llevan a pensar más allá de los temas puntualmente médicos, de diagnóstico, que escuchamos un montón, tratamientos, seguimientos, para que nos concentremos hoy en los dilemas éticos y legales que genera esta pandemia, de la que, repito, somos protagonistas. Si por dilema ético entendemos
que dos o más principios entran en conflicto, de manera que si elijo uno, tengo que ir en contra del otro, y si pienso en la ética principialista, que es la que más nosotros estamos habituados a aplicar, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia se van a contraponer con el principio estrella en este tiempo, que es el de justicia. Por eso creo que una cosa que nos ha demostrado la pandemia es que esta ética principialista nos queda medio corta para hacer el análisis de los dilemas que van a surgir. Y entonces, de pasar de una medicina y una ética centrada en el paciente, pasamos a pensar en términos de una ética centrada en la comunidad. Una ética centrada en la comunidad, donde nos rige el principio de justicia distributiva, pero sustentada en la dignidad de las personas, en la solidaridad y en la equidad. El doctor Rizzo, ahora quizás lo diga él también, ha pensado que podemos enfocarnos y enfocar las preguntas, las dudas y las consultas en dos grandes temas: las cuestiones éticas y legales relacionadas al personal de salud en su área de desempeño, y las cuestiones éticas y legales relacionadas a la relación médico-paciente, equipo de salud-paciente en particular. Así que bueno, esto a modo de introducción. ¿Se puede agregar algo? Me encanta verte, Silvia, y damos comienzo a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Betty. La idea es que me hagan llegar las preguntas a través del panel que ustedes tienen. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en forma anónima o ponerme su nombre. Y si está dirigida puntualmente a algunos de los panelistas, lo hagan, o si es una pregunta en general, va a ser así. Y como bien dijo Betty recién, los vamos a dividir en dos áreas, digamos, las que están directamente relacionadas con el personal de salud y su desempeño laboral, y las cuestiones éticas y legales relacionadas con justamente la relación médico-paciente. Así que estoy a la espera de las preguntas que puedan surgir. No hay otras presentaciones en este webinar, sino que queremos que sea dinámico, que las dudas que puedan tener, diríamos, las podamos charlar en conjunto. Para eso tenemos un panel de expertos muy amplio. Y ya que estamos, y hasta que ustedes me hagan llegar las preguntas, yo tenía para Gastón dos preguntas que me gustaría saber cuál es tu opinión. Digamos, sabemos que los médicos nos desempeñamos en marcos normativos, digamos, pero ¿cómo se aplica? Por un lado, esta sería la primera pregunta, ¿cómo se aplica ese marco en el contexto de una epidemia, de una pandemia como esta? Y la segunda pregunta es cómo lograr condiciones dignas de trabajo para, diríamos, atender en forma adecuada a los pacientes y no enfermarnos como portadores, como miembros del equipo de salud. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, obviamente, como bien lo dijeron en la introducción, esta enfermedad nos sorprendió a todos, incluso a los organismos internacionales. Nosotros que soy abogado laboralista y sigo muy de cerca el mundo laboral, incluso la OIT el año pasado festejó sus 100 años de existencia y marcaba que las primeras enfermedades laborales del principio del siglo XX se combatían con cuarentenas, que ahora la problemática laboral era la afección psicosocial, como un tema superado, lo planteaba justamente. Marco esto no porque sea un error de lo que decían, fue así, que sorprendió al propio organismo. No pensábamos hoy, en esta actualidad que nos choquea, estar utilizando nuevamente la cuarentena, que era el único método que se tenía a principios del siglo para combatir las enfermedades laborales. Ahora bien, con respecto al marco normativo general para la profesión médica ante el COVID, bueno, acá tenemos que tener presente que ustedes, como profesionales de la salud,
bueno, están exceptuados, están obligados, obviamente, están exceptuados del aislamiento preventivo y obligatorio, y están obligados a cumplir su prestación laboral, digamos. Ahora, ¿en qué forma se lleva esto? ¿Cómo impacta al profesional y si hay límites? Porque vemos que ahora estamos en una situación donde los índices aumentan de contagiados y el personal de la salud es el primer afectado, como se dice, la primera línea. Nosotros, desde los organismos sindicales, yo que también integro una asociación de abogados laboralistas, lo primero que planteamos cuando se declaró el estado de emergencia es que se reconozca el COVID como enfermedad profesional. Ustedes saben que en nuestro país tenemos un sistema de riesgo del trabajo de la década de 1990, y es un sistema que nosotros, los abogados laboralistas, como muchos profesionales de la salud, también han criticado mucho en el punto que es muy restrictivo, es decir, restrictivo para el ingreso a la cobertura. Con lo cual, tenemos un listado de enfermedades profesionales cerrado que obviamente no preveía al COVID. Entonces, el trabajador de la salud que es contagiado y no tiene ese reconocimiento, no tiene cobertura. Y no es simplemente la cobertura por una cuestión indemnizatoria, sino simplemente la cobertura a través del sistema de riesgo del trabajo para realmente hacer una prevención eficaz en los lugares de trabajo y para tomar medidas con enfoque preventivo. Esto, por suerte, fue reconocido, aunque a nuestro modo de ver también en una forma restrictiva. En el mundo no hay muchos países que lo hayan reconocido. Tenemos Italia, Alemania, ahora España, Canadá, Sudáfrica, Uruguay. Bueno, Argentina ahora sumó al COVID como enfermedad profesional. Ha sido reconocido por el decreto 367 y tiene una protección especial para el profesional de la salud, ¿no? Establece un juego de presunciones para que se facilite el reconocimiento de esta enfermedad profesional. Así que en líneas generales, desde el plano de la salud, entendemos que eso es una medida importante en la emergencia. Luego se suscitan distintas problemáticas. Sabemos que no todos los profesionales médicos tienen una RT o están dentro del sistema de riesgo de trabajo. Nuestro sistema argentino tiene viejos problemas estructurales que ahora se manifiestan en la emergencia. Tenemos un mercado laboral que no todos tenemos cobertura, con lo cual, ante la falta de cobertura de salud, en momentos de emergencia, donde más se ve esta falencia del sistema. La OIT emitió un documento muy importante el 23 de marzo, que lo pueden encontrar en la web, donde hace referencia a varias cuestiones con respecto a los trabajadores ante el COVID, y pone un especial énfasis en la protección de los trabajadores de la salud. Establece que, bueno, los países deben reconocer al COVID como enfermedad profesional, incluso también reconocer las afecciones psicosociales por esta pandemia, cosa que en nuestro país no están reconocidas, y como le dije, una especial protección a los trabajadores de la salud. No sé si, no quiero extenderme mucho, pero no sé si esa era la primera pregunta que me había hecho doctor Rizón. Sí, esa es la primera, responde bien a la primera pregunta, Gastón. Y con respecto, si querés, te reitero la segunda pregunta: ¿cómo se logra el balance entre condiciones dignas de trabajo y lo que los pacientes en su atención requieren? Bueno, en los profesionales de la salud se da una particularidad que, bueno, obviamente el médico tiene un juramento hipocrático, tiene una obligación de atención al paciente, pero como bien se marcó recién, un sistema de salud que está exclusivamente enfocado en la atención del paciente desconoce que el profesional de la salud también tiene derechos que deben ser respetados. En primer lugar, las condiciones laborales es una garantía constitucional. Nosotros la tenemos hace muchos años en nuestra Constitución. En 1994 se incorporaron todos los tratados de derechos humanos a nuestro texto constitucional, que tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir ningún perjuicio, le compete a todos los trabajadores, incluidos los médicos.
ahí entramos en una zona de contradicción entre la salud del paciente y la salud del médico. ¿Hasta qué punto un profesional médico debe arriesgar su vida y su salud en la atención del paciente? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ha abordado el tema de la cobertura de los riesgos del trabajo, sin hacer distinción si se es o no médico, si se es o no trabajador de la salud, siempre ha puesto de manifiesto que el sujeto de preferente tutela constitucional es el trabajador, porque el artículo 14 bis habla de la protección al trabajo en sus diversas formas. Con lo cual, yo creo que el médico que debe ser expuesto a una situación de riesgo inminente sobre su salud, también debe hacer valer su derecho. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, yo siempre sugiero como abogado ir agotando etapas, si se quiere. Si yo tengo una situación de incumplimiento de las condiciones laborales que no se cumplen con las normas mínimas de higiene y seguridad, bueno, primero tengo que manifestar, hacer la denuncia inmediata a mi empleador o a la institución en la que yo me desempeño. Pedir, si hay en el lugar de trabajo un comité de salud y seguridad, pedir la intervención del comité de salud y seguridad. Si no hay comité de salud y seguridad, bueno, hacer la denuncia a la autoridad de aplicación porque hay sanciones administrativas. Y en última instancia, si no se puede abordar por estos medios, existe el derecho de retención de tareas. Yo sé que el derecho de retención de tareas es criticado cuando lo lleva a cabo un médico, porque luego se pone en juego que se lo puede acusar de hacer abandono de persona, de poner en riesgo la salud del paciente. Pero déjenme recordarles que en nuestro país rige la ley de contrato de trabajo. Todos los médicos que trabajan en el ámbito privado pueden invocar la aplicación del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que establece que el trabajador puede evitar exponerse a una situación de riesgo inminente. Y si no fuera así, también está el convenio 155 de OIT, que lo tiene ratificado Argentina, que en el artículo 13 también reconoce ese derecho. Y el convenio 155 es muy amplio porque habla de situación de empleo en general. Sabemos que la situación de empleo en general está integrada por trabajadores en relación de dependencia y también por trabajadores que no están encuadrados bajo figuras laborales. Así que ahí tenemos dos textos para invocar ante la emergencia. Y si esto no fuera poco, el documento, el paper que sacó la OIT el 23 de marzo sobre COVID y trabajo, expresamente establece que a los trabajadores se les debe permitir hacer ejercicio de este derecho para evitar una situación grave e inminente. Yo sé que ahí siempre va a haber una delgada línea entre retención y derecho laboral del profesional de la salud y el derecho al acceso a la salud del paciente, pero hay normativa y hay protocolos de higiene y seguridad que todas las instituciones de salud las deben respetar. En estos días en la ciudad de Buenos Aires hemos visto varios fallos del juzgado laboral, del juzgado contencioso administrativo que están en turno, donde se obligaron tanto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires o a determinadas instituciones hospitalarias a suministrar elementos de protección personal. Sabemos que en esta situación de emergencia escasean, son costosos, no llegan a tiempo. Bueno, han habido medidas judiciales, amparos, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, son distintas formas que se utilizan para que la justicia tome intervención urgente para obligar a cumplir una determinada obligación ante una situación de condiciones laborales que ponen en riesgo la salud del profesional. Gracias, Gastón, con esas preguntas, pero como hay muchas preguntas relacionadas a problemas legales, me gustaría ver, que ya que estás ahí con el micrófono, que contestaras algunas que me parecen sumamente interesantes. Bueno, por ejemplo, recientemente se ha cuestionado la actitud de algunos médicos como transmisores de la enfermedad aún estando asintomáticos. Digamos, si ha sucedido que han sido o desplazados de sus cargos y han sido aún encarcelados, digamos, por ser supuestos transmisores de la enfermedad. Primero, cómo encaja eso en el marco jurídico
actual que nosotros tenemos y cómo es la defensa del personal médico que sufre ese tipo de discriminación como pasó recientemente en San Juan, como pasó también creo que en Córdoba, digamos, como puede estar sucediendo y seguramente va a suceder en algunos otros lugares, digamos. ¿Cómo encararías vos el tema ese, Gastón? Sí, mira, justamente qué buena esa pregunta, porque el otro punto importante que marcó la OIT en el documento que publicó el 23 de marzo era el tema de la discriminación que sufren los trabajadores de la salud, fundamentalmente. Hemos visto que se han tomado, han habido actitudes discriminatorias de la sociedad con total desconocimiento, miedo y a veces con mala fe contra profesionales de la salud, y la OIT justamente, la OIT no puede exigir directamente a los estados, pero sí le solicita a los estados que tomen medidas para evitar este tipo de situaciones. Nosotros en nuestro país tenemos una ley antidiscriminación de hace muchos años, y con esa normativa incluso se han logrado frenar actitudes de discriminación e incluso ordenar reinstalaciones laborales para trabajadores que fueron injustamente discriminados. Yo creo que en esta situación particular de los médicos, donde se les aplican sanciones penales o se los persigue con medidas judiciales, yo creo que hay que recurrir a todo ese arsenal jurisprudencial que tenemos ya previo en nuestro país, antes del COVID. La Corte tiene muchos antecedentes de fallos que nos pueden servir para defender a los médicos ante esta situación. Además de esta normativa internacional y los tratados de derechos humanos que obviamente penalizan esta situación discriminatoria, tenemos un antecedente jurisprudencial muy rico en nuestro país para resaltar. Una cosa cortita, procesal, como para dar alguna respuesta concreta, es la Corte llama la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la habla de casos sospechosos. Una situación sospechosa es cuando hay una situación de discriminación contra una persona en donde se invierte la carga de la prueba. A veces las cuestiones de hacer valer nuestros derechos en la justicia depende de las pruebas que tengamos, y a veces demostrar que hay una actitud discriminatoria es difícil de probar. Entonces, ahí se invierte la carga de la prueba. Hay una jurisprudencia de hace muchos años de la Corte. Cuando hay una situación sospechosa de que se aparta una persona sin ninguna explicación de un determinado ámbito laboral, bueno, eso ya crea una situación sospechosa, por lo cual, si ese médico demanda judicialmente, se invierte la carga de la prueba y es la persona o la institución que tomó la medida la que debe demostrar de que no hubo una actitud de discriminación. Yo ahí hay pequeñas cositas que ya la jurisprudencia de nuestro país tiene para hacer valer en esta situación. Bien. Ok. Hay otra pregunta cortita y después, si hay más, yo te las voy pasando después para darle lugar a otras exposiciones. Pero hay una pregunta que me parece que es interesante. Cuando una persona se la encuentra sospechosa de COVID, se la mantiene, diríamos, en el hospital o donde sea durante a veces 12, 24, 36 horas, digamos. Eso genera a veces muchos conflictos, es decir, la gente no termina de entenderlo bien por qué nosotros no tenemos capacidad policial, digamos, en ese tipo de situaciones. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad y cuál es el derecho de la gente de poder decidir, de las personas, de poder decidir quedarse o irse, digamos, y hasta dónde tenemos que llegar nosotros en esa situación? Sí, es muy buena hay muchas dudas con eso al respecto. Ahí, obviamente que nosotros vivimos en un Estado democrático de derecho y todos tenemos la libertad de deambular y de decidir qué hacer y dónde estar. Ahora, cuando la salud está en juego, ese derecho obviamente cesa. Y el médico es cierto que tiene una responsabilidad para cumplir con un determinado protocolo de aislamiento de un determinado paciente. Ahora, si ese paciente se resiste,
el médico debe solicitar ayuda. Hoy vimos imágenes, no sé, de un hospital del interior, donde una médica que era arrojada al piso, un paciente que se resistió a permanecer aislado. Bueno, en esa situación hay que pedir inmediatamente a nuestro superior o a la institución que nos tiene que brindar la colaboración o personal de seguridad. El médico no tiene por qué entrar ahí en una situación de violencia y forcejeo. Y con el tema de la responsabilidad, en el derecho existe lo que se llama la culpa de la víctima, es decir, si yo tomo todas las medidas, llevo los protocolos y así todo es la víctima la que se escapa de la institución y con ello produce un daño mayor, bueno, ahí obviamente la culpa de la víctima desplaza la culpa, la responsabilidad del médico, ¿no? El médico tiene una obligación de medios, de tratar de tomar todas las medidas idóneas para llegar a un resultado, pero a veces no tiene todas las herramientas necesarias y se producen estas situaciones que son muy particulares. Bien, muchas gracias, Gastón. Igual seguramente va a haber otras preguntas. Ahora yo quisiera hacer una pregunta que tanto me pueden responder Lilian como Silvia como Betty. Hay dos preguntas muy interesantes. Muchas veces entran al hospital, en el contexto de esta pandemia, pacientes que no son COVID, diríamos, o por lo menos no son sospechosos de COVID, no reúnen los criterios de COVID. Pero requieren hacer prácticas de alto riesgo, como podría ser ventilación no invasiva, sabemos que son prácticas que aerosolizan y que se tienen que dar condiciones bastante especiales para poder hacerlos en un lugar controlado. ¿Cuál sería la actitud? Porque una de las dificultades que uno se presenta es que el paciente ingresa, uno puede decir, bueno, le hago un hisopado, pero el hisopado puede tardar 24, 36, 48, 72 horas en esos pacientes. ¿Qué hago con el paciente? Digamos, ¿cómo lo manejo si yo no tengo las condiciones mínimas, no sé, presión negativa o lo que sea para manejar, por ejemplo, ventilación no invasiva y el riesgo potencial que un paciente respiratorio se agudice y no tenemos, si bien no cumple el 100% de los criterios, claramente sabemos que algunos pacientes son asintomáticos y pueden tenerlo, y el riesgo de contagiarnos o de tener, digamos, la posibilidad de contaminar el ambiente son altos. No sé, es una linda pregunta, me gustaría escuchar la opinión de los tres, diríamos, de Silvia, de Betty y de Lilian. Cualquiera puede empezar. Silvia, si querés comenzar. Bueno, yo creo que en tiempo, esto es un poco lo que pasó con el SIDA, ¿no? En zonas de alta circulación de virus, que ya tenemos por lo menos en AMBA, todos los pacientes son COVID positivos. Y la posición de todos los grupos dentro de las varias sociedades relacionadas con este tipo de procedimientos, y específicamente de la Asociación Argentina de Broncosepticología, no se hace ningún procedimiento en ningún paciente que no cumpla todas las normas de equipo de protección personal y de cuidado del ambiente que se tienen para los pacientes con COVID. Lamentablemente ya hay varios casos de pacientes que inicialmente tenían un hisopado negativo y que después resultó positivo. De hecho, nosotros tenemos en este momento internado un traumatólogo de menos de 40 años que operó una cadera que parecía no ser COVID positivo y hace 25 días que está descuidado, con las consecuencias esperables, a pesar de que era una persona sana. Así que la posición en ese sentido es sumamente estricta y se justifica. Lilian. Sí, estoy de acuerdo con Silvia. En realidad, lo que vino a hacer este virus es a demostrarnos qué falencias tenemos. Es un virus que irrumpió la vida social, sanitaria, económica y muestra la injusticia, la falta de buenas condiciones de trabajo. Entonces, nos obliga a los trabajadores de la salud a hacer abandono de personas, cuando en realidad nosotros estamos siendo hace muchos años abandonados, pero es más complejo el diagnóstico porque nosotros también en eso algo tuvimos que ver. Con lo cual no se puede hacer ningún estudio invasivo si no se tienen las garantías mínimas. Yo siempre digo, no queremos ni héroes ni mártires, queremos trabajadores con salarios dignos y condiciones de trabajo
que nos ayuden a desplegar nuestro conocimiento en pos de la salud. Perdón la perorata, pero digo, me parece que está justo esto, porque pareciera que ahora no vamos a trabajar porque no tenemos las condiciones mínimas. En realidad, nunca tenemos que trabajar si no tenemos las condiciones mínimas, sea COVID o no sea COVID, lo que decía Silvia y lo que planteaba Gastón hace un rato. Bien, Betty. Sí, coincido. En esta época de COVID-19, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es lo que va a hacer que protejamos el ambiente, el médico y el paciente. Por eso, lamentablemente, uno tiene que coincidir también con Silvia y con Lili, que estamos restringiendo estudios que quizás a veces los hacíamos sin estas precauciones extremas. Pero bien, es así. Esto es así como todas las otras medidas que se están tomando a nivel macro en áreas de alta circulación del virus. Esas provincias hace 20 días que no tienen casos, por supuesto, otra vez la balanza va entre la salud individual y la protección de la comunidad. Esto no quiere decir que hay que trabajar mal, pero no son las mismas las medidas que se usan en pacientes COVID que las medidas recomendadas en pacientes sin infecciones transmisibles graves. Sí, como serían bastante parecidas quizás a las que se usan en la posibilidad de la tuberculosis, que como decía recién Lilian, en el 90% de los hospitales, los pacientes con sospecha de tuberculosis, que en muchas áreas de nuestro país son una proporción importante de pacientes, los estudios se hacen con todas las medidas que habría que hacerlo. Eso sí es verdad. Pero bueno, por ahí algunas provincias pueden seguir trabajando como estaban trabajando, porque en algún momento va a haber que empezar a hacer las cosas de los pacientes crónicos, pero el resto, acá no se puede hacer, acá en Buenos Aires no se puede hacer. Y esto recarga mucho a cierto subsector, porque con la intención de, ¿cómo decirlo?, de preservar, de no desperdiciar, de no gastar equipos de protección personal, la misma persona hace todos los estudios, porque si no hay que usar un EPP por cada uno de los trabajadores que está involucrado. Entonces trabaja solo, o solo, sin la ayuda con la que habitualmente trabajas, me refiero a la artroscopía, porque es lo que más se hace. En los estudios de función pulmonar no hay forma de protegerse, esos estudios sí debieran estar suspendidos, y es un equilibrio muy difícil de mantener, la verdad, sobre todo en áreas críticas como es AMBA. En el hospital nosotros nos enfrentamos muchas veces a esta situación. Yo trabajo en un hospital respiratorio en donde todos los pacientes tienen reagudizaciones respiratorias que entran, con lo cual todos son potencialmente, si bien no encajan el 100% en lo que el criterio del momento indica, pero son todos sospechosos, con lo cual en realidad nosotros decidimos que paciente que se interna, paciente que se hisopa, porque para nosotros es muy importante definir si un EPOC se complica y el paciente en ese momento hacer el hisopado y nos va a llevar un tiempo tener el resultado de eso, y quizás ese paciente podría mejorar con ventilación no invasiva y no se la hacemos hasta no tener el resultado. Entonces preferimos hisopar precozmente a los pacientes que se internan con cuadros respiratorios agudos y ver. Aún así, todo eso no nos salva de encontrarnos situaciones como que, por ejemplo, tenemos que hacerlos antes de tener el resultado, o que un resultado negativo no nos descarta que el paciente tenga COVID. Pero, bueno, es un tema de discusión permanente, digamos, cuándo se hace y cuándo no se hacen prácticas que son de alto riesgo. Acá tengo una pregunta para Lilian, digamos. Sí, perdón. No, digo que porque eso que vos decís es así, que la prioridad de la decisión la tiene el operador, porque el que está arriesgando su vida es el operador. Claro, perfecto. Todo el mundo puede opinar, tratemos de llegar a un consenso, pero si el operador no quiere hacerlo porque piensa que el paciente tiene mucho riesgo, no está obligado, por lo menos éticamente, a hacerlo. Claro. Éticamente no está obligado a hacerlo. Si legalmente, bueno, eso ya es bastante más complejo, como él decía, de demostrar, ¿no? Una pregunta especialmente para Lilian, pero también puede contestarlos cualquiera del panel.
Uno de los problemas que nos enfrentamos en distintos ámbitos es la falta de equipos de protección personal adecuados, diríamos. A veces el equipo está, pero es de mala calidad, o no son equipos que no están, digamos, adecuadamente validados por ninguna organización nacional o internacional. Lilian, ¿cómo sería la actitud cuando nos enfrentamos a eso? ¿Uno debería asumir que los tiene que usar? ¿No los debería usar? A ver, los elementos de protección personal son elementos de protección, no de prevención. Con lo cual, eso ya es una definición. En segundo lugar, lo que nosotros estamos planteando, yo estoy en el Comité de Crisis de la Provincia de Buenos Aires. Y no es solamente la entrega de elementos de protección personal, sino la capacitación de todos los trabajadores de la salud. Nosotros consideramos que esto tiene que ser trabajado en equipo, con consenso, con discusión. Va más allá si ese elemento es aprobado o no por la ANMAT. Si vos tenés un elemento que te dura 4 horas y lo usás una semana, por más que esté aprobado, no te va a servir. Entonces, en realidad, es como dice Silvia, si uno no tiene todos los elementos y se siente seguro para trabajar, no tiene que trabajar. Acá nos encontramos con un tema que hay en muchos lugares del país donde no están todas las garantías de los elementos de protección. Y hay en muchos lugares donde están los elementos de protección, se escatiman, hay muchas personas que transportan esos elementos de protección personal porque en otro lugar no lo tienen. Pero lo que a mí más me llama la atención es que no nos fijamos de cómo tenemos que hacer la colocación de ese elemento de protección, porque no es solamente la calidad y la calidad, sino cómo nos tenemos que vestir. Y nos tenemos que vestir en equipo, no nos podemos vestir solos. ¿Cómo nos tenemos que desvestir? ¿Cómo se tiene que desechar ese elemento de protección? Digo, que es una organización, entonces sí hablamos de prevención. Es con la mirada del trabajador, pensando en la organización del trabajo, el tipo de elemento, ¿no es cierto? No es solo la calidad y la cantidad. Porque yo, que pertenezco al Instituto Bacareza, yo muchas veces he atendido por primera vez sin barbijo, y es la verdad. Y cuando yo llegué al hospital, dije que no tenía ventilación, y entonces yo abría la puerta de entrada, esto hace muchos años, la puerta de entrada del paciente y la ventana de atrás. Y eso era para mí una circulación. Y estaba tranquila hasta que vino el frío. Cuando vino el frío, pedí un elemento de circulación de aire y me pusieron un ventilador. Digo, esto también tiene que ver porque la visibilización de lo que implica una ventilación, o sea que el bacilo de Koch me saludaba todo el día arriba del ventilador. Entonces, hay que visibilizar los riesgos. Sí. Y eso también es un trabajo en equipo. Muy bien. ¿Alguien, Betty o Silvia, quieren comentar algo con respecto a eso? Yo creo que estábamos dándole vueltas a una cosa que no estamos mencionando y que es esencial en esto y en todas las preguntas que van a salir. Y un poco lo dijo Lilian recién. Los médicos somos responsables de lo que nos ha pasado en los últimos años. Vivimos aferrados a un modelo que ya no era real cuando yo me recibí hace 40 años ya, que es el del trabajador independiente. Es el trabajador liberal, dueño de sus horarios, de la manera en que trabaja, de sus honorarios, y hoy somos empleados. Y entonces el médico siempre se aferró a ese ideal, eso hace que tenga, porque además, bueno, en general somos todos sujetos de clase media, una gran antipatía por los prejuicios que hay, algunos bien fundados, otros no tanto, contra el sindicalismo, y entonces no tiene ninguna fuerza de discusión. Todo esto que estamos hablando y que están mencionando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral, es muy cierto. Yo creo que la mayor parte de nosotros lo sabemos, y quienes están preguntando también lo saben, y se sienten moralmente tranquilos. Pero saben que a la hora de reclamarle al empleador, le van a decir, y estamos hablando de hospitales públicos o de hospitales privados, y no quiero ni pensar esas pequeñas clínicas privadas, que normalmente los viejos no tenemos acceso, tenés que hacerlo. Si el médico está solo, las instituciones grandes, la verdad que ha habido problemas con el CPP,
Y cuando los médicos se quejan a sus sindicatos privados, ahora en este momento no trabajo en ningún hospital público, el sindicato actúa como un intermediario y los equipos se consiguen, no te voy a decir que las condiciones son óptimas, pero porque si no, el médico solo no tiene ninguna posibilidad de discusión. Es una relación de fuerza absolutamente asimétrica. Y encima tenemos la carga moral de que uno no dice, bueno, hay un portazo y finalmente que me interesa este trabajo, me voy a mi casa. Porque moralmente, no, más allá de las complicaciones legales, por lo menos en ciudad, con el decreto de emergencia sanitaria, el vínculo moral, la elección moral que hemos hecho es hacer honor a nuestro deber de cuidar. Y entonces, bueno, estamos muy primeros de eso. Entonces estamos, con lo que dice Lilian, pero concretamente eso es buscar un tipo de articulación que probablemente tenga que ser sindical, y si no, de algún tipo, que sea dentro de cada hospital, que tenga capacidad de negociación y de gestión. Por eso a mí me parece que es tan importante discutir en equipo de trabajo, desde el administrativo hasta el último, oxigenista, ambulanciero y demás, y generar no solamente rotaciones horarias, sino ponernos de acuerdo en la organización del trabajo. Lo que dice Silvia es así. El pluriempleo para nosotros, que muchos están acostumbrados a hacer, en esto nos juega en contra, porque genera una circulación del virus para nosotros y para el resto, que es muy difícil de parar. Bajo salario, pocos elementos de protección, pluriempleo, y muchos de nosotros que no nos consideramos trabajador, la correlación de fuerzas, como dice Silvia, es totalmente asimétrica. Y hoy estamos arriba del volcán, ese es el problema. Ojalá que una vez que pase esta pandemia, estas cosas que estamos dándole visibilidad, nos quede a nosotros para seguir organizándonos y avanzar en nuestros derechos como trabajadores de la salud. Ojalá, porque creo que ya tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con la post-pandemia. Bien, hay una pregunta también un poco relacionada con esto. Sí, claro, sí. Que es muy atinado lo que estaban diciendo recién, el tema de la precariedad del trabajo de los profesionales médicos. Eso es una vieja discusión dentro del derecho laboral y que lamentablemente en los últimos años la Corte Suprema de Justicia ha hecho un retroceso importantísimo. Si la Corte Suprema de Justicia ha considerado en varios juicios que llegaron a su entendimiento de que esto es una relación de un profesional liberal, como bien planteaba recién la doctora Quadrelli. Y detrás de todo eso, que por ahí se critica públicamente como que es un médico que quiere sacar un provecho económico de una clínica, no es así. Detrás de todo eso está todo este debate, el encuadramiento y la seguridad laboral. Es decir, si yo soy un profesional que estoy encuadrado bajo un contrato civil del Código Civil y Comercial, bueno, ¿qué responsabilidad patronal voy a pedir? Es decir, acá el primer responsable, inmediato responsable es el empleador, sea público o privado, pero es el empleador el que debe garantizar con la obligación de seguridad al trabajador, al profesional médico. Nosotros a principios del siglo tuvimos una ley de accidente de trabajo que obviamente adoptó la teoría del riesgo profesional de los franceses, donde cualquier daño psicofísico que sufriera un trabajador con motivo en ocasión del trabajo se presumía que era laboral. Bueno, eso hoy deviene a que yo, si padezco una enfermedad, mi enfermedad tiene que estar dentro de un listado, y si no está, no es laboral. Fíjense cómo hemos retrocedido. Es decir, antes en realidad no había ni siquiera un listado cerrado. Es decir, había un listado, pero como dijo la OIT en su momento, eso era un listado enunciativo, no taxativo. Bueno, ahora estamos en un sistema de riesgo del trabajo muy restrictivo, tenemos 10 millones de trabajadores cubiertos, y ahora nos damos cuenta, el Estado saca un plan para ayuda, el IFE, que me parece importantísimo, y nos damos cuenta que tenemos 6,5 millones de trabajadores informales. Es decir, el sistema de riesgo cubre solo a 10 millones de trabajadores y hay 6,5 millones de trabajadores que están fuera. Muchos de ellos seguramente también deben ser profesionales. Entonces digo, ese es el problema estructural que arrastramos de muchos años en Argentina y que ahora en la emergencia nos agarra con esta situación. Y también tenemos, por otro lado, un mercado asegurador y un mercado privado de la medicina que, bueno, según las estadísticas y los balances que han presentado los últimos años, no ha sido para nada deficitario. Entonces, ahí es donde tenemos que marcar
quiénes son los responsables de la cobertura de los riesgos de los trabajadores. Bien, bien, muy bien. Hay la pregunta relacionada con eso y que tiene que ver un poco también con el tema, tanto en las instituciones públicas como privadas, hay un nivel de exigencia mayor en el contexto de la pandemia, en que cambiemos horarios, modifiquemos, diríamos, a ver hasta dónde, si tenemos que hacer guardias o pedirle a un cardiólogo que haga guardias en las unidades de febriles, o que venga alguien un fin de semana, digamos, hasta dónde llega el derecho y la obligación, el derecho de los profesionales y la obligación, digamos, que tenemos frente a las autoridades de responder a ese nivel de exigencia. No sé si Gastón, vos querés responder primero legalmente y después le pediría a las niñas si quieren comentar algo al respecto. No quiero usufructuar mucho del tiempo, pero brevemente decir que acá hay una primera medida de emergencia que se tiró, que cuando se prorrogó la emergencia sanitaria, saben que se declaró la ley, se dictó en diciembre del año pasado, y el decreto, el 260 de este año, lo que hizo es prorrogarla hasta el año que viene. Bueno, una de las primeras medidas que tomó es que no se iban a conceder más licencias de los profesionales médicos, es decir, tratar de tener la mayor dotación posible de médicos en esta situación de emergencia. Eso obviamente abre las puertas para todo esto que está mencionando usted, doctor, de que, claro, se va a exigir, hoy no se va a conceder licencias ni vacaciones, ni mucho menos, y se va a exigir una carga horaria mayor. Obviamente que estamos en una situación de emergencia, pero hay que recordar, porque pareciera que muchos lo han olvidado, que la ley de contrato de trabajo sigue vigente, la ley de riesgo de trabajo está vigente. Es decir, las leyes laborales están vigentes, con lo cual la ley de jornada de trabajo también está vigente. Es decir, si yo pido una mayor carga horaria en profesional, tengo que respetar la ley de jornada. Si hago exceder esa ley de jornada, voy a tener que abonar las horas extras. Es decir, todas esas leyes están vigentes. Obviamente no tenemos el Congreso pleno en funcionamiento, aunque dictó algunas normas esta semana, y por lo cual se están dictando todas las normas de emergencia por DNU, pero eso no quiere decir de que las leyes que tenemos en nuestro país se dejen de lado ante la emergencia. Todo lo contrario, las instituciones laborales es donde más hay que hacerlas valer, es cuando están estas situaciones que pueden devenir en un abuso en el profesional médico. Bien. ¿Las doctoras quieren decir algo? No, yo más que nada quería hacer un comentario sobre esto que estaba diciendo Gastón, porque Argentina tiene una particularidad respecto de, comparativamente con lo que ha pasado en esos países donde nos gusta reflejarnos, como los países europeos, y es la situación del pluriempleo de los médicos. Entonces, yo creo que la mayor parte de los médicos estamos dispuestos, otra vez, por una elección ética personal, no porque estemos obligados con ningún contrato de ningún tipo, porque la sociedad no nos da ningún privilegio especial a nosotros. Pero no nos importaría trabajar 14 horas, inclusive que no nos las paguen. El problema es que los médicos trabajan en 3 lugares distintos. Entonces, el tipo trabaja en el Hospital Ferrer y le dicen, bueno, vos ahora vas a tener que cubrir una guardia más el viernes. Dicen, no, mira, yo el viernes trabajo en el Hospital Británico y el Británico no me deja ausentarme el viernes. Entonces, ¿cómo se maneja eso desde el punto de vista? Es lógico, no tendría que ser un problema, pero la verdad es una cosa que la gente está comentando todos los días. Me están pidiendo que yo haga suplementos horarios o que tome horarios que no son mis horarios, y yo laburo en otro lado. No solo necesito la plata, cosa que sería de segundo nivel porque ahora no le están pagando a nadie, pero me van a echar del otro lado o me van a reputear en el otro lado. ¿Cómo se maneja eso? Puedo brevemente, por eso recordaba, la ley de jornada de trabajo, que la tenemos en nuestro país de 1929, está vigente todavía, y es decir, las horas extras, salvo una cuestión de emergencia, no son obligatorias para el trabajador. Ustedes me dirán, bueno, pero estamos en una cuestión de emergencia. Bueno, pero acá la situación es que el médico trabaja en dos nosocomios, dos instituciones de salud, con lo cual la misma emergencia puede estar en los dos lugares. Entonces, si yo ya tengo el horario de trabajo prefijado, no me pueden exigir modificar la otra situación. Aparte, eso sería una modificación unilateral. Por eso nosotros por ahí los abogados somos muy contractualistas. Ahora está medio en discusión eso, pero no quiero meterme en otro tema.
¿Contractualista en qué sentido? Nosotros siempre decimos que hay un contrato de trabajo, y en el contrato son dos partes. Y yo le pregunto a todo el mundo, díganme qué contrato civil o comercial una sola de las partes lo modifica sin el consentimiento de la otra. No van a encontrar ninguno. Pareciera que el contrato de trabajo, el único que tiene que aceptar siempre la imposición de una de las partes, que es la patronal, es el contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo es eso? Si justamente el derecho laboral está puesto en protección del trabajador, que se presume que es la parte más débil porque negocialmente está en una condición inferior, por ahí no se da esa particularidad en los médicos, o sí, pero quiero decir con esto que la ley del contrato de trabajo expresamente prohíbe la modificación unilateral cuando afecta a la otra parte. Bueno, ahí es una cuestión de afectación. Vos me estás obligando a hacer una carga horaria mayor, pero esto me va en desmedro de mi otro trabajo, no puedo hacerla. No puedo hacerla, eso no puede ser motivo de sanción laboral. De hecho, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo lo prohíbe. No se puede hacer una modificación unilateral que perjudique a la otra parte, en este caso el trabajador. Bien. Betty, ¿algún comentario? Bien, no, simplemente decir que coincido con Silvia y bueno, y agradezco a Gastón, porque justamente cuando uno piensa cómo nosotros como médicos tenemos como una idiosincrasia muy especial cuando estamos en nuestro ambiente de trabajo o cuando nosotros consideramos que no estamos trabajando, como que estamos dejando la vida. Y a veces hasta nos creemos la divina providencia, como que podemos resolver el sistema de la pandemia en los lugares de trabajo donde estamos contratados. Y creo que lo que nos falta es esta claridad de conceptos o de deberes y derechos que Gastón nos está aclarando. Pienso que mucho parte también, una cosa por el ser médico, que realmente es un plus, que todos los que estamos en esta, o casi todos lo tenemos, y elegimos a veces medidas por ahí extraordinarias para hacer, pero si a un deber se le contrapone un derecho, y bueno, en estas condiciones, y si se contraponen con este pluriempleo, y yo tendré que hacer valer mi derecho. Si no entendí mal, Gastón. Sí, tal cual, es así. Además, hay otra cuestión, por ahí no quiero sacarlo de tema, pero ahora se me viene a la mente, hay otra cuestión que se presenta mucho en los trabajadores de la salud, en los profesionales médicos, que es esta prestación muy personalizada que tienen ustedes. Hoy se está hablando de que con esta pandemia se va a modificar radicalmente la prestación laboral para futuro, y se está hablando del teletrabajo. Ahora yo digo, ustedes los médicos se van a ver muy limitados, porque la prestación de ustedes es muy personalizada, es decir, el otro día circulaban estadísticas de que en los empleos más calificados, más del 50% se podía hacer por medios remotos. Yo creo que eso en la medicina va a estar muy limitado, entonces ustedes pueden verse muy seriamente afectados en esta situación, primero porque ponen en riesgo su salud ante el contagio de una enfermedad, y segundo porque en el futuro, si se van a modificar estas relaciones laborales, también les van a retasear su prestación laboral. Entonces yo digo, ahí hay un montón de cuestiones a analizar cuando esta emergencia, ojalá la controlemos en lo inmediato, que pueden incidir directamente en su situación laboral, en la situación precaria que ya traíamos en nuestro país. Ahora se le suma este nuevo condimento de la modificación que va a traer a futuro esta pandemia. Lilian, ¿algún comentario? Sí, a mí recién lo que pensaba es, yo tengo una anécdota, cuando hacía guardia en un hospital del conurbano, el jefe de guardia nos exigía canalizar, era la época que se canalizaba, sin guantes, y antes de que bajara de la ambulancia. Y esto a mí me quedó muy grabado, porque tiene que ver no solamente con la situación de hoy, sino también tiene que ver con el sistema educativo en la universidad de los médicos. Yo me imagino que debe haber muchos médicos jóvenes que ahora están
porque bueno, los que tenemos más de 60 años no estamos en el primer nivel de la trinchera, digamos. A mí me pasa, por primera vez no voy a estar trabajando con mis compañeros, pero hay mucha gente joven y también hay que repensar esto, por eso yo hablo mucho de la pospandemia, hay que repensar la currícula de los estudiantes de medicina. En primer lugar, el concepto de salud. En segundo lugar, deberes y derechos. En tercer lugar, hablar de organización del trabajo. Cuando nosotros empecemos a trabajar y a estudiar como personas y empecemos a ponernos en una situación de la definición de salud, que no es solamente lo médico, porque pregunto, ¿cuál es el impacto psicológico de todos los colegas que están en este momento en estos equipos de trabajo? ¿Cuál es el impacto psicológico y social y familiar? El miedo que tienen de llevar ese virus a sus casas. Entonces, esto es una concatenación de riesgos y de miedo, y el miedo paraliza, el miedo no organiza. Por lo tanto, a mí me parece que este virus vino para quedarse y nos vino a demostrar que hay cosas que todos tenemos una cuota de derecho, pero también tenemos una cuota de deber. Entonces, hay estas cuestiones de muchos colegas que van a un trabajo, toco y me voy, ¿cuánto trabajas? Y trabajo acá. El monotributismo, por ejemplo, que evidentemente no estamos metidos en ningún concepto legal. Entonces me parece, si hay jóvenes, y aquellos que son docentes, incluir en la currícula, digamos, también estos temas, más allá de lo académico, porque si no decimos, ¿cuántos de nosotros hicimos cursos para estas cuestiones? Muy pocos. Pensamos que lo académico es la mejor técnica de una fibroendoscopía, por ejemplo. Está todo bárbaro, pero también estas cuestiones de deberes y derechos tienen que estar incluidas, por ejemplo, en una especialización, y no se le da el valor que realmente tiene. Entonces, en una situación de crisis, sale lo bueno y sale lo malo. Entonces, me parece que en la currícula médica esto hay que incluirlo. Sí, es verdad que la formación de valores en la profesión, sea en la medicina, sobre todo en la medicina, pero en cualquier otra, se hace en el currículo en oculto, no en lo que está escrito y en lo que se da en las clases, sino el modelador de rol, que es el tipo que es tu senior. Y los médicos que hoy enseñan a otros médicos han internalizado que está todo bien. Claro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es una profunda transformación cultural que claro. No soy necesariamente optimista, como decía Roncoroni, nunca nadie me acusó de ser optimista. Pero es una de las pocas cosas que podemos sacar de esto, y es que los médicos aprendamos quiénes somos realmente para la sociedad. Que la sociedad sale a aplaudir 5 minutos a las 9 de la noche porque es la única diversión que tiene en el día, pero que en cuanto hay el primer obstáculo, no tiene ningún interés en defender al médico, porque el médico, bueno, igual que el docente, igual que el policía, igual, no es una figura importante de la sociedad. Si no modificamos eso, bueno, va a seguir pasando esto. Y quizás también pensando en voz alta, es no solo esto, ¿no?, de la formación de los profesionales, pero también empezar a discutir un sistema integrado de salud. Y eso es una discusión que nos vamos a encontrar con muchos acuerdos y desacuerdos. Yo no estoy hablando de la cobertura universal de salud, estoy hablando de un sistema integral de salud, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el rol de cada uno de nosotros en ese sistema integral de salud? Y esto lo tenemos que empezar a debatir. Yo creo que el coronavirus también nos está dando una agenda de debate. Yo pienso igual que Silvia. El aplauso cada vez lo hacen más corto. Y ahora cuando venga el frío no va a estar. Y yo pienso, ¿aplauden qué es lo que aplauden? ¿Aplauden la política pública sanitaria por la cual todos estamos cuidados? ¿O aplauden a los médicos que sin barbijo están atendiendo en la guardia del último hospital del conurbano? Porque, bueno, yo vivo en Almagro, donde clase media más o menos acomodada. Yo creo que hace 6 meses atrás estaban todos muy contentos por tener un plástico, y ahora ese plástico hoy no te sirve. Muchas veces te sirve más el hospital público que muchas clínicas donde no generan el protocolo y no te dan los elementos de protección personal. Entonces, me parece que también el coronavirus nos habla de la formación, nos habla de la organización del trabajo, y también nosotros como actores protagónicos, qué sistema único, qué sistema integrado de salud queremos.
y ahí vamos a encontrarnos con algunas dificultades. Y por último quiero decir que es imprescindible que los profesionales de salud mental estén también trabajando codo a codo en estas cuestiones, no las podemos dejar de lado. Bien, tengo montones de preguntas, así que voy a ir con algunas cortas. Aquí, por ejemplo, me preguntan, a ver, un segundito que la pongo, que la tenía, bueno, básicamente era así. Si un profesional si en un consultorio de un profesional de la salud se enferma la secretaria o alguno del equipo que esté en ese consultorio o un paciente por haberse contagiado de otro paciente o de alguien que esté en el consultorio, ¿cuáles son las implicancias legales que tienen para ese médico esa situación? Quizás Gastón puede decirnos una primera aproximación. ¿Eso qué sería? ¿Un consultorio particular de un médico? La pregunta parece ser de un consultorio particular, digamos. Si en el consultorio de alguno de nosotros, la secretaria se contagia, por ejemplo, que sería un caso más posible. Es decir, ¿qué responsabilidad legal podemos tener, digamos, si sucede eso? Siempre y cuando yo supongo, le hayamos dado a la secretaria las medidas adecuadas de protección, ¿no? Pues si no, está claro que estamos haciendo algo que no corresponde. Yo supongo que si se contagia... ¿Cómo? Y que esté en blanco. Claro. Y que esté en blanco, claro. Claro. Bueno, y que esté en blanco, Bueno, justamente nosotros lo que planteamos que en el concepto de trabajadores de la salud tienen que entrar también los administrativos, todo lo que se desempeña, también la secretaria, ¿no? Entonces, en ese caso, estaría cubierta por el DNU que dictó el gobierno 367, que reconoce al COVID como enfermedad profesional. Las ventajas de un trabajador estar registrado es para ambas partes, para el trabajador primero y también para el empleador, porque vos, si registrás a un empleado, tenés una RT que va a tener que cubrir las prestaciones médicas de ese trabajador, que va a gozar licencia, le va a seguir pagando el sueldo, la RT, y cuando obtenga el alta médica, si quedó con una incapacidad que deba ser indemnizada, va a tener que iniciar un procedimiento administrativo en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Allí se va a determinar una indemnización que lo va a tener que pagar la aseguradora de riesgo del trabajo, y que el decreto dice que ni siquiera sale de las arcas de la aseguradora de riesgo del trabajo, sino que eso lo va a financiar un fondo de enfermedades profesionales que administra la Superintendencia de Seguro de la Nación. Es decir, esas son las ventajas. Cuando a mí me preguntan, sí, es cierto, es caro pagar los impuestos, es caro tener un empleado blanco, sí, más caro es cuando pasan estos problemas. Eso también un poco de conciencia social, es decir, tenemos un discurso dominante que somos el país que tiene los impuestos más altos del mundo y la carga laboral más alta. Bueno, yo la verdad que veo aseguradoras de riesgo de trabajo que no bajaron ni un milésimo de la cuota que le cobran a las empresas, y hoy no están dando casi prestaciones, porque déjenme recordarles que tenemos la economía prácticamente parada y que más de un 30% de los accidentes de trabajo, según las estadísticas que tenemos en nuestro país, son por accidentes sin itinere. Es decir, el accidente sin itinere prácticamente no ha existido estos meses porque la gente no se mueve de su domicilio. Por suerte para los trabajadores, pero digo, se redujo la contingencia laboral, pero las aseguradoras siguen cobrando la misma cuota de seguro. ¿Cómo es esto? Esas son algunas cuestiones que a veces también hay que poner sobre la mesa en la discusión de esta emergencia. ¿Cuánto contribuye cada uno para sortear esta crisis? Bien. Acá hay una pregunta específicamente para el doctor Valente. Si hay habiendo sistemas de salud que pagan menos la consulta virtual y otras que no la reconocen, ¿qué puede hacer el médico frente a esa situación? ¿Se puede exigir de alguna manera? Bueno, ahí depende, no sé en qué jurisdicción, pero bueno, en cada jurisdicción hay leyes de honorario mínimo. En la provincia de Buenos Aires hay un colegio de médicos. Depende, en cada jurisdicción se establece una ley de honorario distinta. Al principio los aranceles están establecidos en las escalas legales. Si esa consulta no respeta esos mínimos, se puede reclamar legalmente. No sé por qué. La pregunta, Gastón, viene a través de que... Es muy joven, entonces me parece que
probablemente, lo que pasa es que es eso, son dos universos distintos. El médico que trabaja en el hospital público, en una institución, y el tipo que está solito peleando contra la prepaga, y cuando vos vas a decirle, mirá, 200 pesos la consulta es un poco, te dicen, si no te gusta hay 50 tipos que lo van a hacer por menos. Es la respuesta, porque te dicen 48 o 52. Son 50 tipos que lo van a hacer por menos. Lo que sí yo creo que a lo que vas a la pregunta y que es interesante es si esta cosa en particular de la consulta virtual, que es una cosa distinta, si uno está obligado a hacerlo. Probablemente algunos médicos quieran hacerlo, aunque sea por 100 pesos, porque, bueno, porque si no, no te nada. Los médicos que trabajan en privado, estos 3 meses que llevamos de, bueno, 3 meses porque empezó antes de la cuarentena, no les entra un peso literalmente, no es que les entra menos, no les entra un peso. Entonces, claro, el tipo es igual que el obrero de la construcción. Si antes me pagabas una miseria y ahora me vas a dar una miseria plus, bueno, pagame la miseria plus, pero por lo menos como. Pero la obligación, acá los médicos tenemos otro tema que es ese, si tenemos obligación de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la receta. Bien. ¿Algún comentario? No, bueno, lo que decía recién la doctora Quadrelli es un poco explica lo que veníamos hablando antes de por ahí la poca vigencia que hay en el mundo de los profesionales de la salud y las herramientas que sí hay en el resto del derecho del trabajo. Si en el resto del derecho del trabajo los trabajadores también tienen un poder negocial muy bajo con el empleador, pero por suerte en algunos sectores están altamente sindicalizados. Entonces el que se encarga justamente de pelear esas cuestiones a veces es el sindicato. Los colegios profesionales, yo también me incluyo porque yo también tengo mi colegio de abogado que muchas veces no cumple el rol de defensa gremial de la abogacía, simplemente más que nada es un colegio que cumple otras funciones, pero digo, eso pasa en las profesiones en nuestro país, por ahí en otros países también. Tenemos una por ahí baja conciencia de que tenemos que agremiarnos y justamente plantear esta cuestión en forma colectiva, porque si no queda en la negociación individual y es imposible que un médico le ponga condiciones a una prepaga. Acá una doctora plantea un caso, lo puedo leer, digamos, porque me lo hice de pregunta. En el año 2018 estaba haciendo residencia en un hospital público nacional, me enfermé de tuberculosis resistente, claramente intrahospitalaria, y me dieron 30 días de licencia. Tardé 1 año en curarme y tuve que renunciar porque no podía trabajar ya que me sentía mal. Y aparte estaba inmunodeprimido. Entonces me pregunto, ¿dónde están nuestros derechos? Es una situación caótica la nuestra. Esa es digamos, textualmente lo que puso la pregunta, digamos. Sería algo así como si uno se contagia, claro, una enfermedad en este caso tuberculosis, pero podemos ponerla en cualquier contexto, y después no se recupera del todo. ¿Hasta dónde llegan las obligaciones y los derechos de ese profesional? Lo que ocurre es... Bueno, entiendo ahí que la... Sí, Lili, sí, adelante. Lilian. El primer caso de tuberculosis resistente en un hospital lo recibimos nosotros y fue rechazado por el sistema del hospital y también por la aseguradora de riesgo del trabajo porque planteaba que estaba inmunodeprimida porque tenía una diabetes. Nosotros ese caso lo ganamos porque teóricamente un inmunodeprimido no puede estar frente a un riesgo biológico. Ahora, ¿cuánta capacitación sistematizada y sostenida de estos temas tenemos los trabajadores de la salud? En muchas otras actividades la capacitación es obligatoria. Y hablo capacitación con derecho de los trabajadores. Yo insisto en esto, no estoy hablando del último paper que nos viene de Inglaterra, no estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo de qué forma los trabajadores de la salud pueden incorporar esas cuestiones. A ver, si esta colega o este colega era un residente, pierde la residencia. Si es monotributista, queda como dice Silvia, no cobra un peso. Y si solamente tiene un trabajo de dependencia, relación de dependencia en el hospital, solo va a ser reconocido en el hospital. Pierde todo el resto. Es decir, que termina como un paria. Y si queda con una incapacidad y no lo denunció a la RT o la RT
no lo aceptó, esa incapacidad se la banca él. No hay ningún sistema, porque no tiene derecho, porque es un NN en el sistema. Entonces, me parece que esto tiene que hacernos recapacitar y repensar, ¿no? Repensar nuestra organización del trabajo y repensar con condición de clase trabajadora, como hacen el resto de los trabajadores. Entonces, organizarnos, organizar la demanda y defendernos. No tratar de que si vos no vas, lo hago yo. ¿Me explico? Porque esto también pasa en nuestra actividad. Y muchas veces vos decís, no, por 50 no voy, y viene otro y te dice, no, pero yo por 34 lo hago. Entonces digo, me parece que eso es conciencia de clase trabajadora de la salud. Yo insisto en eso, ¿no? Porque me parece que hay que discutirlo desde el vamos. No sé, Gastón, vos tenés por ahí más. No, y discúlpame Lili, ese es un caso que no entra en la estadística, por ejemplo, ni de la siniestralidad laboral, es un trabajador que no tiene la cobertura del sistema de riesgo del trabajo, por lo cual no ingresa al sistema, no, obviamente no tiene la recalificación profesional, un trabajador que queda con una incapacidad posterior debe ser recalificado profesionalmente, pero si no entró a la cobertura del sistema, luego no va a tener esa prestación y termina perdiendo el empleo. Esa es la triste historia de este tipo de encuadramientos que están por fuera de la cobertura del sistema de riesgo de trabajo. Por eso yo marqué al comienzo, es decir, el sistema de riesgo de trabajo tiene 10 millones de trabajadores asegurados, pero después cuando vemos las encuestas del INDEC, vemos que son más de 17 millones de trabajadores que trabajan en el país y que hay 7 millones que están sin cobertura. ¿Cómo es? La situación de los residentes es muy particular. Yo personalmente, lo crean o no, he tenido pacientes que son médicos, serán todavía médicos, que trabajaban en el sistema de salud público, pero eran médicos de planta, y que, como siempre, por desentendimiento de que en algún momento te empieza a tratar mal el sistema, le hicieron juicio al hospital, porque inequívocamente se habían contagiado ahí. De hecho, uno era psiquiatra, así que la única posibilidad de ver un tuberculoso en su vida era en el hospital. Y ganaron el juicio. Claro. Pero claro, es una situación de un médico de planta. El residente, y no hablar, la otra vez hablábamos con alguno de los abogados que trabajamos en la... Corto. Figura que yo creo que vas a poder entender fácil. Es gente que trabaja igual que un médico de planta, pero que está haciendo su formación y no cobra. O sea, es un tipo que no es médico, es un médico de formación que tiene, por supuesto, tiene una especie de trabajo morigerado, ¿no? Tiene un día libre, que una vez Silvia, se pierde un poco la voz, ¿sí? Desapareció Silvia de escena. Ok, mientras que la recuperamos a Silvia, a ver, otra pregunta que hay por aquí. Ahí volvió Silvia desde la nada. Sí, sí. Silvia, se perdió la última parte tuya. Esta es también otra parte de la realidad. Faibertel a esta hora decide que, bueno, somos muchos, entonces algunos tenemos... Los cursistas, de acuerdo al decreto de emergencia sanitaria, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, también están a disponibilidad de la autoridad sanitaria. Sí. Ese tipo no cobra, ni va a cobrar, ni tiene RT, ni tiene nada, queda a discreción de la institución en la que está haciendo su formación. Le pueden pedir que haga guardias, le pueden pedir que haga consultorio, lo obligan a seguir trabajando a un tipo que no cobra. Entonces, esa también es una situación de precariedad que, está bien, el tipo se está formando, pero no es un esclavo. Labura todos los días, igual que el tipo que cobra, ¿no? Bueno, hay una pregunta que está muy relacionada con esto. Y frente a la ausencia de ART, ¿a quién se debería reclamar la falta de elementos de protección o inseguridad laboral? ¿Corresponde hacerlo ante la SRT? En realidad la obligación siempre, la primera obligación es del empleador, es decir, el empleador que no tiene un seguro contratado responde directamente. Esa es también la conciencia que tienen que tomar las empresas o los empleadores en nuestro país, que eso de abaratar costos y no contratar seguros es una mentalidad cortoplacista cuando no termina siendo inhumana porque después no tenemos la cobertura para una persona, pero es el empleador directamente. Aquí piden una opinión sobre la redistribución
de labores por la emergencia, considerando la disminución de carga horaria concedida por las tareas creadas, rotaciones, etcétera. Creo que ya está un poco contestado esto en algún momento, así que sí, me parece que habría que, digamos, ya se dijo. Ok. Bueno, acá también hay algo parecido. ¿Qué pasa si te exigen a cubrir horario nocturno cuando no es tu horario ordinario y tenés un niño de 3 años, por ejemplo? Lo regalás. Bueno, yo hoy Gastón, hago una respuesta seria, por favor, Gastón, una respuesta seria. No escuché, me perdí el chiste. No, mejor no lo repitamos. No, se pueden casar con, no saben hablar de otra cosa en medicina, entonces los médicos se casan con médicos en general. Ninguno de los dos puede tomar licencia. Así que los que tienen hijos chicos, la única alternativa que tienen es mentir. No van un día al hospital porque tienen 2 chicos, uno de 5 y uno de 2, y es un poquito, considerado un poco responsable dejarlos solos. Pero en realidad, ninguna de las instituciones le permite a ninguno de los dos que se tome licencia por todo esto que estamos diciendo. Entonces, no sé quién se va a hacer cargo de los hijos. Entonces, miren, pero ahora se puede mentir porque hay poco laburo. Cuando venga el aluvión, no sé qué es lo que va a pasar. La pregunta concreta era si, digamos, si tenés un niño de 3 años y te exigen hacer horario nocturno, ¿qué le responderías vos como abogado? No, yo siempre eso lo apoyo en lo que hablamos hoy, que es el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el ius variandi, que le decimos nosotros, nos gusta hablar en terminología en latín, es el derecho de modificar una de las partes de las condiciones laborales. Tiene un límite eso, la ley lo dice, no puede perjudicar ni material ni moralmente al trabajador. ¿Qué significa eso? También mi espacio familiar no puede estar en juego por esa modificación. Si yo tengo que quedarme con mi hijo a la noche y no tiene con quién quedarse, eso es un motivo. Y eso lo puedo hacer valer, llegado el caso, ante la justicia. Hay muchos antecedentes de eso. Es decir, no me pueden obligar a cambiar el horario porque me entorpece con otra actividad, puede ser académica, laboral, pero también familiar. Si yo tengo otra actividad familiar que no la puedo suplir, me puedo oponer, no puedo estar obligado a hacer esa modificación que me piden. Ok, bueno, acá hay un comentario, básicamente es todo bien para el futuro, pero hablemos de hoy, ¿cómo nos cuidamos? Betty. Es un poco, lo que están pidiendo es que un poco cerremos todo lo que estamos diciendo, que creo que volvemos al inicio de decir que nosotros los profesionales de la salud, y voy a hablar específicamente de los médicos, somos los primeros que hemos trabajado en contra de nuestros propios trabajos, en contra de nosotros mismos, sin organizarnos, sin ordenarnos, sin unirnos, como decía Lilian hace un momentito. Creo que cómo nos cuidamos. Gastón lo repitió desde el inicio de sus respuestas, en tratar de conocer y protegernos en nuestros lugares de trabajo, conociendo nuestros derechos. A ver, yo lo que entendí es que aún en esta época de crisis sanitaria que estamos viviendo, nuestros derechos no caducan, no es que pasamos a ser ciudadanos de segunda, seguimos siendo ciudadanos como cualquier otro ciudadano argentino, y estamos y somos sujetos de derecho. Y a esos derechos vayamos a conocerlos un poco más y hagámoslo valer. Creo que el tiempo de pandemia que estamos viviendo nos está dando cierta chance de organizarnos y ordenarnos mejor en ese sentido. En estos últimos días, yo diría última semana y específicamente 48, 72 horas, estamos viendo cosas más duras con respecto a avasallar sobre estos derechos de nosotros los médicos. Bueno, que sea el momento, si queremos buscar las soluciones ahora,
de encontrarlas ahora, en el momento que están sucediendo. Nos uniremos a través de nuestras sociedades, buscaremos el apoyo de los abogados de nuestras sociedades, de abogados laboralistas como Gastón, y trataremos de que se hagan valer nuestros derechos. Ejerceremos nuestros deberes 100%. Creo que como médicos la gran mayoría conocemos de deber, deber y deber, pero muy poco estamos demostrando conocer de derechos. Creo que si esta última pregunta que leíste, Oscar, está, ¿cómo nos cuidamos ahora? Bueno, conociendo nuestros derechos y viendo cómo los podemos ejercer aún durante este tiempo de crisis, en el momento que creo que estamos teniendo algo de tiempo. Ok. Acá una pregunta difícil de responder y que va básicamente a nuestro plantel médico. En el caso que uno debiera elegir, digamos, porque tenemos recursos limitados y no podemos derivar pacientes, ¿tenemos opción de elegir a quién tratar si tenemos situaciones simultáneas en donde alguien más joven, alguien, digamos, con más chance de salir, entre dos? Yo voy a poner un ejemplo que no me dio acá quien hizo la pregunta, pero bueno, si entran en la guardia dos pacientes en muy mal estado general, no tenemos un solo respirador y tenemos un paciente de 84 años con COVID y una persona de 52 con COVID, digamos. Digamos, ¿podemos optar por elegir? Bueno, elegir va a haber que elegir. La primera cosa a tener en cuenta es que un dilema se define porque no tiene solución. Y entonces es como cuando esa gente que hace autoayuda te dice, a ver, ¿cómo haces? Ay, Silvia, se está cortando otra vez. Silvia, te fuiste a otra galaxia, volvé. Otra vez. Bueno, que siga. Repetilo, por favor, a ver, sí. Hay que asumir que hay soluciones fáciles. Han circulado muchos videos, están en español, de España, de Cataluña, y te dicen, bueno, porque es fácil, le digo, Blue, y esto Qué lástima. No se escucha. No, lamentablemente no se escucha. Y si corta el video. Y si corta el video y hablan. Silvia, a ver. No, te voy a llamar yo rápidamente y vos, y voy a poner el teléfono acá en mi auricular. Voy haciéndole una especie de introducción a lo que Silvia quería decir, pero esta pregunta está basada en lo que nosotros conocemos en estas crisis sanitarias, en la asignación de recursos, cuando estos puedan escasear por la alta demanda, específicamente una cama de terapia intensiva y más específicamente un respirador. Este ejemplo que vos pusiste, Oscar, ¿cómo asignamos ese recurso a un paciente con X características clínicas y edad y a otro con las mismas características clínicas y otra edad? ¿Es la edad un criterio válido de asignación? Bueno, ahora Silvia te va a responder. Yo después puedo acotar otras cosas, pero sea lo que Silvia iba y la dejamos que lo diga ella. Silvia, a ver, habla. Bueno, la primera cosa creo que es importante es que está funcionando, ¿es así? Creo que se escucha, sí. Es que esto no tiene soluciones fáciles. Esto es como decirle a alguien, yo te voy a dar 10 tips para que no sufras cuando se muera tu mamá. Vos cuando se muere tu mamá tenés que sufrir. Entonces, si vas a que la vida de alguien de eso es una situación en la que mucha gente va a sufrir. Entonces, primero, no hay esta cosa que circula sobre todo entre los terapistas, el código Blue y que el SOFA y que esos son algunos criterios que ayudan,
la misma comunidad de Ontario, que es la que intentó estas cosas, muchas de estas cosas durante la epidemia anterior, ellos sufrieron mucho con el SARS, han probado en distintas cohortes esos criterios y no son tan predictivos. O sea, no hay una manera 100% segura de decir este tipo se va a morir y este tipo no. Cuando hay eso, nadie necesita ayuda ni plantear una cosa en este lugar. Tipo de metástasis cerebrales y lo comparas con otro que no lo tiene, es más fácil. Ahora, todas las otras situaciones son muy complejas. Ni la edad, ni hablar, y lo menciono, no había que mencionarlo, pero hay que mencionarlo. El tipo puede tener periodo cognitivo, puede ser un chico que tiene parálisis cerebral. O sea, el valor social, como se dice, no tiene que intervenir en la decisión. Se puede discutir si el valor instrumental tiene que influir. O sea, un trabajador de la salud tiene que tener prioridad, primero porque lo hicimos correr un riesgo más importante y porque además es necesario para cuidar a otros pacientes. Pero lo importante es, la decisión no la puede tomar solo nadie. Claro. Primero porque se va a equivocar, y segundo porque va a sufrir tanto que no es justo hacerle pasar por eso. Excepto que un tipo tenga una cosa de omnipotencia patológica, los cirujanos les pasan estas cosas, sabe que está diciendo este tipo se va a morir porque yo no lo dejé admitir a terapia intensiva. Entonces, estas decisiones tienen que haber en cada institución, por más que sea pequeña, no tendrán un comité de ética, ¿no? Pero ahora tienen que tener una estructura que digan, estos fulanos, 3, 4, un comité de ética bien formado, son los que toman las decisiones difíciles. Y así como nosotros tenemos que estar disponibles, acabo de ver una foto de Galinde que está de guardia ahora en Ferrer, que es más viejo que todos nosotros juntos. Bueno, quienes están a cargo de esa función tienen que estar de acuerdo, tienen que estar disponibles para que si un tipo te llama a las 3 de la mañana para decirte tengo esta situación, vos le puedas dar apoyo y alguien que no está directamente involucrado tenga la última decisión. De acuerdo. Bien, de acuerdo. Te corto, Silvita. Sí. Hay una pregunta, hay varias preguntas, yo no sé, estamos en tiempo. Muriel, ¿hasta qué hora tenemos? Bueno, nada. Pueden seguir tranquilamente, ¿eh? Ok, perfecto. Aquí una pregunta es, ¿considerarían armar un comité de crisis constituido por un representante de cada sociedad científica con el fin de monitorizar y difundir problemas o dificultades en relación a la actividad durante la pandemia? Creo que eso es fundamental y creo que también tiene que haber comité de crisis en cada hospital con participación de los funcionarios y de los trabajadores, porque esa es una forma de destrabar los problemas cotidianos hasta inclusive lo que ustedes recién planteaban. Y dentro de ese comité de crisis tiene que estar un profesional de la salud y algún especialista en ética. Entonces, mirado de conjunto, las conclusiones colectivas van a ser mucho más fáciles. Y yo quiero comentar algo. Cuando fue el tema del decreto de necesidad de urgencia para pelear la enfermedad profesional para los trabajadores en tareas esenciales, especialmente los trabajadores de la salud, bueno, trabajamos muy duro con el doctor Gastón Valente para que esto fuera así. Yo hablé con Silvia Quadrelli y su apoyo, y el apoyo de Susana Ludwig como presidenta de la AMR, nos dio a mí particularmente, y lo quiero hacer público, las dos colegas, queridas colegas, me dieron la fuerza y el respaldo para seguir adelante, porque si no, vos te sentís solo. Y en estas circunstancias, cuando se mezcla la política pública con la partidaria, los médicos somos campeones en eso. Lo primero que hablamos es que no sirve para nada.
Y yo creo que tenemos que rescatar, la política es el arte de hacer. Entonces tenemos que rescatar esta pandemia para cambiar nuestra cabeza, para empezar a tener otra cultura, a hacer trabajos contraculturales. No estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Por lo tanto, los comités de crisis tienen que estar para quedarse, no solamente por el COVID, tienen que quedar con participación activa de todos los actores sociales. Bien. Aquí Bien, la Lili, pregunta, bien, Lili. Aquí hay una pregunta que fue un poquito más temprano, pero que la podríamos hacer ahora, y creo que ya en parte está respondida. Me preocupa la falta de atención o atención tardía que pueda tener un paciente con alguna patología no COVID y que por el miedo que sea COVID o hasta descartarlo no se realice el tratamiento adecuado. Creo que es una preocupación de todos, pero no sé si alguien quiere comentar algo más o ya está dicho esto. Quizás lo que está pasando ahora es que, ojo, esto puede cambiar la semana que viene y va a cambiar porque estamos en AMBA, por lo menos estamos por mal camino, digamos. Pero hace 2 semanas que los pacientes pueden asistir y hacerse muchas de las cosas y no están yendo. O sea, me parece que esto nos excede a nosotros y a cada institución en la que trabajamos. Cada institución ha tomado una política totalmente individual, hay instituciones que están trabajando normalmente, hay otras que no han retomado su actividad. Depende de la especialidad, por supuesto, porque, bueno, vos decías, los pacientes respiratorios es mucho más difícil diferenciar cuál es de riesgo y cuál no, pero me parece que esto ya necesita una política pública, o por lo menos una campaña pública de decirle a los pacientes, otra vez, vamos a ver qué pasa la semana que viene, hay áreas donde pueden ir y estar seguros, y donde pueden ser atendidos y no corren riesgo de exposición, así como le dijimos a los pacientes inmunosuprimidos durante bueno, eso sí, por supuesto, no vayan a ninguna parte, la tomografía de control a hacerla en 3 meses, que no pasa nada. Bueno, también hay que decirle, me parece, pero eso requiere un nivel macro. Por ahí eso, no sé, las sociedades científicas quizás podrían hacer cosas, invertir parte del dinero que todas tienen, en hacer campañas públicas, porque es cierto, los pacientes no están yendo a la consulta, aún en un momento y en algunos lugares donde pueden ir. Y eso sí puede ser un problema si esto se prolonga. Bien. Una pregunta desde Tucumán. ¿Es ético atender a un paciente por videollamada? ¿Qué piensa el grupo? A ver. Antes de pasar a la ética o no de la telemedicina, quería decir también, por si acaso, a colegas jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo tareas en terapias intensivas, que hay una guía generada por muchas sociedades, yo diría casi 14 sociedades científicas argentinas que están involucradas en la asistencia de pacientes que pueden tener ingreso a cuidados críticos sobre guías de asignación de recursos, con todas consignas éticas, cuidados paliativos, involucran a los comités de bioéticas, ponen una serie de apéndices con todos los estas guías o estos scores que se usan en terapia intensiva, que a ver, que si bien no te pueden decir si pasa esto, vaya por aquí, si no por acá, y señalarte exactamente el camino, son una guía y están muy buenas. Yo después la puedo, no sé cómo se podría compartir, pero compartiendo con algunos puntuales que hayan participado y hacerla circular. Hay muchos de los que han participado en la confección de estas guías tan completas, son los que están participando también en las que teóricamente el Ministerio de Salud iba a generar, y hay un equipo que está trabajando en eso, así que van a ser muy similares. Yo esto lo puedo hacer circular porque están muy buenas. Betty, acá me preguntan cómo se llaman las guías y dónde la pueden ubicar. Recomendaciones intersocietarias, a ver, quizás poniendo en Google que puedan conseguir, recomendaciones intersocietarias para asignación de recursos basados en guías éticas
de atención paliativa y criterios de ingreso-egreso en cuidados críticos durante la pandemia COVID-19. Es la guía de muchas sociedades, han participado abogados como nuestro amigo Ignacio Maglio, que quizás Gastón lo conozca, y dan todo, un estado de situación y una serie de recomendaciones basados en aspectos éticos sólidos. Son guías que están muy buenas. Anótenlas porque quizás en la página incluso de la SATI la pueden conseguir. Eso okay. Con respecto para esta gran preocupación de la asignación de recursos, incluso lo da por etapas. ¿Qué podemos ir haciendo? En estas etapas que nos están como dando tiempo a organizarnos a lo ancho y largo del país para ofrecer una asistencia lo más transparente, honesta, de comunicación entre las distintas terapias y que pueda ser lo más justa y equitativa y solidaria posible. Bueno, con respecto a eso. Ahora, con respecto a la telemedicina, creo que ninguno tiene demasiada experiencia. Yo creo que estamos recurriendo en este momento a hacerlo con aquellos pacientes que conocemos, que son los pacientes de segunda vez, como solemos decir, o viejos pacientes, que pueden ser controlados a través de una charla y de una relación de escucha y de respuesta. Pero no sé si esto ya es una cuestión personal, como decía Gastón, de esto de la presencia en nuestro trabajo, si yo podría hacer telemedicina con un paciente de primera vez al que no puedo auscultar, palpar, tomar la presión, poner el oxímetro de dedo y ver que estén todos los pulsos. No lo sé. No sé si eso tiene un alcance ético o no ético. Creo que la telemedicina en este momento se está haciendo en el mundo y muchos colegas nuestros de otros países del mundo que son mayores de 60 están asignados en este momento a la telemedicina y la están haciendo y muy bien. Y yo he podido hacer con este grupo de pacientes, específicamente un grupo de pacientes con enfermedades crónicas, y estoy pudiendo hacerla, porque sé que tampoco a ellos, si estuviera asistiendo en presencial, les diría que se muevan de su domicilio al ambiente hospitalario o de consultorio. Sí, nosotros en el hospital estamos haciendo telemedicina con los pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística. Claramente no reemplaza a la visita presencial, pero muchas veces le ayuda a los pacientes a sentirse que están observados y controlados y lo reciben digamos, con mucho interés. Así que en ese sentido sí. Bueno, hay una pregunta más. Sí, Gastón. Sí. Un comentario. Si le sirve un comentario de lo que pasa en nuestro mundo laboral, también tenemos el mismo debate. ¿Qué cuestiones judiciales se pueden hacer por videollamada? ¿Qué audiencia se puede tomar y qué no? Hay un gran debate en el Poder Judicial, porque, bueno, han habido audiencias penales por videoconferencia, pero la verdad es que en el mundo laboral, por ejemplo, hacer declarar a un testigo en una casa o un testigo en una empresa que es empleado, un trabajador de una empresa que declara a favor de una empresa, la verdad que los abogados laboralistas todavía no están aceptando esa cuestión de poder tomar una declaración testimonial por videollamada, porque las audiencias son orales y obviamente se requiere la inmediatez con la persona que está declarando. Bueno, ese debate, por suerte, hay cosas que sí se pueden llevar a cabo y otras que la Corte de Suprema Justicia de la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Por ejemplo, una audiencia de declaración testimonial por el momento no se va a poder hacer. Sí otro tipo de audiencia que tienen ese rigor procesal. Por ahí a ustedes en la medicina le estará ocurriendo lo mismo. Hay cuestiones que sí lo van a poder abordar y otras que obviamente pareciera que la dificultad es latente. Lo que yo no creo es lo que muchos médicos dicen, por supuesto no es la opción ideal, pero bueno, no estamos en una situación ideal. Yo no creo que la telemedicina impida la calidez, el apoyo, el soporte. Por supuesto, es mejor si uno está en forma presencial, pero se puede ser un mal tipo en forma presencial. No, tampoco hagamos una fantasía de cómo tratan los médicos a los pacientes. Primero que tenés 10 minutos.
esperando, que estás enojado desde que llegaste, porque cuando llegaste hay 15 personas esperando que te están puteando antes de entrar. Así que no hagamos un mundo ideal de que los médicos son todos pasivos, y hay muchos médicos, y todos lo sabemos, que tratan muy mal a los pacientes, y lo hacen de forma presencial. Eso depende de la calidad y lo que le quieras vos poner a la consulta, sea presencial o sea, por supuesto no es lo ideal, pero bueno, es mejor que nada, porque esto se está prolongando. Una cosa es que un tipo con un nódulo de pulmón esté esperando un mes, que uno le mire, no es nada, no pasa nada, y otra cosa es que tenga que esperar 5 meses. Entonces, bueno, hay cosas que por ahí se pueden, por lo menos, empezar a orientar y hacer, si se quiere, caemos la palabra, el triage, es decir, este tipo tiene que correr el riesgo de ir al hospital y, bueno, si se enferma, pero una masa de 2 centímetros. Acá hay un comentario que dice que el tema con la telemedicina es que al faltar la parte objetiva de la medicina, que es el examen físico y otras cosas, hay muchas más posibilidades de cometer errores. Creo que es mucho más complicado para nosotros llegar a un diagnóstico, tratar a un paciente, y además nos exponemos de una manera sustancial a mayor a un juicio de mala praxis. No sé cómo bueno, es ahora ¿no? Pero la verdad, depende de lo que vos hagas. Yo personalmente, que saben que me dedico a la medicina artificial, puedo no tocar a ninguno de los pacientes. También es un tipo de práctica muy especial, porque a mí me traen ya un prediagnóstico, alguien ya lo vio a ese tipo. Pero la verdad que yo lo toco por una cuestión, qué sé yo, simbólica, pero no hay nada, no me da ninguna información en el examen físico que no me dé la tomografía, el funcional y la vaginal. La verdad que no necesito. Depende. Otras cosas son un comentario, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo está digitalizando todos los trámites, todas las etapas del expediente, salvo el acto médico de la revisación médica, donde ahí sí se va a establecer un protocolo muy específico, la cantidad de gente que tiene que haber, turnos espaciados, bueno, ese es el cuello de botella de la digitalización, por lo menos para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Hay una pregunta de un kinesiólogo. Soy kinesiólogo y trabajo en centros de rehabilitación con internados, como monotributista, y me obligaron a dejar de asistir después de 5 años por trabajar en otro centro similar. ¿Qué corresponde hacer? Bueno, eso es una situación de fraude laboral. Si trabaja en una organización ajena al centro de rehabilitación, el desempleado, es una situación de fraude laboral, y la causa por la cual están dejando sin trabajo tampoco es legal. Si un trabajador puede trabajar, estuvimos hablando del pluriempleo, se puede trabajar para distintos empleadores, con lo cual no es eso un motivo para romper el vínculo. Ahí él tendría que reclamar legalmente a este centro para que le reconozcan la relación de dependencia, y si la niegan, bueno, eso es lo que termina en un litigio laboral, generalmente. Bien, bien. Bueno, creo que he llegado al final de las preguntas. Había algunas repetidas que las junté, así que les pido perdón si alguien se siente que no respondimos puntualmente a la pregunta que hicimos. Quisiera destacar algunos saludos, como el de Guillermo Semeniuk, histórico neumonólogo de la MR, y no por viejo, sino por histórico, Andrés Echacharreta, Omar Díaz y demás, que nos saludan, nos felicitan y demás. Y así que bueno, me parece que ha sido una jornada muy productiva, en donde se han puesto todos los temas relacionados con la ética, no todos, porque eso sería injusto decirlo, digamos, pero que hemos pasado lista bastante de los temas. Seguramente van a quedar algunos. Yo sugeriría que quizás a través de la MR abramos un espacio de consulta y que podamos responderlos desde el punto de vista. Sí. Oscar, hola a todos, soy Susana Luning, no quería que cerraras sin saludarlos. Hola, Su. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, la cuadra Silvia. La verdad es que quería primero agradecerles porque hemos tenido el lujo de escucharlos, de poder consultarlos, de escuchar estas reflexiones que realmente, la verdad que no lo hemos visto en otros lados con tan buena predisposición y la verdad con tanta sabiduría. Así que
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Te agradezco mucho la referencia, Lilian, porque la verdad que creo que no hice nada más que, no sé, acompañar tu entusiasmo, que todos realmente agradecemos profundísimamente. Al margen de esto y de este privilegio, quería hacer un brevísimo comentario en función de la última charla de ética en el último webinar, que fue el día jueves, sobre ventilación, hubo una charla de ética en la cual una médica española comentó, y creo importante para tenerlo en cuenta, que es pensar en estas cosas, reflexionarlo antes de que nos pasen e ir diseñando en cada uno de nuestros lugares de trabajo un plan de acción y una guía de toma de decisiones. Por eso creo que esta instancia y este espacio de reflexión y de consulta fue absolutamente un privilegio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Susana. Un abrazo. Oscar, Gracias. en referencia a eso, yo me había anotado ver en esta gran adversidad, tipo conclusión, digamos, y en este momento, repito, de la curva de ascenso de contagio que nosotros tenemos, donde todavía las camas de unidad de terapia intensiva con respiradores nos están dando margen de organizarnos, ver en esta adversidad una oportunidad para ordenar mucho más el trabajo en las UTI y crear la red a lo largo y ancho del país para ofrecer cada vez una asistencia más equitativa posible y con el mayor número de pacientes que accedan a una asistencia en terapia intensiva posible. Así que esto que dijo la médica española me parece clave. Nosotros estamos con un tiempo de gracia para poder organizar nuestro trabajo mejor, para seguir cuidándonos y cuidando mejor. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver la hecatombe en países tan queridos como España, como Italia, donde gente conocida ha sufrido en carne propia la enfermedad. Entonces, y con colegas que han estado al pie del cañón. Entonces, creo que nosotros debemos ver en esto la oportunidad de organizarnos y ordenarnos mejor, desde estos aspectos éticos y legales, para que brindemos una mejor asistencia al momento que el paciente lo requiera. Así que eso me parece clave. Primera cosa, 704 contagiados, 12 muertos al día de hoy. Bien. O sea, el tiempo de gracia se va cortando, así que lo que hagamos, hagámoslo rápido. Tal cual. Yo me preocupo justamente porque este preciosísimo tiempo que nos costó además tanto esfuerzo, me parece que en algunas áreas no se ha aprovechado todo lo que uno esperaba. Y esto que dijo recién Susana, y en referencia a lo que vos antes decías de cómo nos cuidamos, creo que en cada institución, cada uno de nosotros tiene que sentir, cuando son instituciones muy grandes en general, hay un comité de ética, o está el sindicato, o hay una asociación médica local. Bueno, donde no la hay, creo que esto no es una cuestión de seniority, de decir, bueno, yo soy un tipo importante, o soy alguien con experiencia sindical. En mi clínica chica no hay nadie que se esté ocupando de estos temas. Bueno, yo tengo que tomar el liderazgo, es decir, por lo menos tengamos a mano el teléfono de un abogado, que si mañana tenemos un problema, no empezamos a preguntar, ¿y a quién le podemos consultar? Porque las cosas están pasando. Yo he sabido de instituciones donde los médicos me han dicho, nosotros miramos cómo se moría un paciente, y no entramos a reanimarlo porque no teníamos equipo de protección personal. No entramos. Entonces, bueno, te pasó una vez, no dejes que te pase la próxima. Hace algo ahora. No te podemos pedir, te debemos pedir que vos entres, pero bueno, no lo pueden hacer solos. Hay instituciones que son chicas, los médicos estamos más solos. Bueno, busquemos el apoyo de la asociación, el apoyo de la gremial, o cada uno vaya y junte 4 tipos y diga, armemos una comisión
no de notable. Se perdió. Sí, lástima. Bueno, fue abducida por un plato volador. Ahí está, ahí volvió, me parece una imagen. Bueno, Silvi, no te escuchamos, pero nada, supongo, por suerte no fuiste abducida. Bueno, nada, agradecer primero 2 horas estar frente a una pantalla para más de 105 personas que hubieron, así que ha sido extraordinario. Agradecerles a todos los participantes, digamos, bueno, Betty, Lilian, Silvia, y Gastón, y bueno, gracias de nuevo a Muriel por darnos el espacio, gracias Susana por pedirnos que trabajáramos también en este tema, y estamos a disposición de todos para cualquier consulta que se quiera hacer, digamos, siempre yo estoy seguro que Gastón va a poder responder las preguntas que surjan a partir de ahora, y nuevamente disfruten un sábado con la preocupación de que los casos aumentan. Así que suerte, muchas gracias por estar a los 71 que han quedado a esta última hora. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, gracias Gastón. Chao, chao. Gracias, Gastón. Gracias, Oscar. Chao, chao, Silvia. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao.